queridos hermanos de la Iglesia Bolívar en Tarija. Este es un tiempo, como ya se anunció, diferente y difícil, pero plantea cosas interesantes que antes no eran vistas, ¿no? Que podamos estar en comunión, no solamente de diferentes departamentos, porque yo estoy en Santa Cruz, sino también de otros países, como la hermosa canción que trajo Cristian y su presencia entre nosotros, en una iglesia, Pilar, que es amiga nuestra, porque también yo estuve por ahí en los tiempos cuando íbamos con tío Edgar a compartir la palabra del Señor, a hacer ministerio, en vida del hermano Carmelo Raciati, ¿no? En ese tiempo. Y estar unidos otra vez acá es algo realmente hermoso, son cosas que Dios ha preparado de antemano. Pero indudablemente que fuera de lo que es la obra del Señor, uno mira para afuera y ve situaciones que realmente le ponen triste. Y he decidido llamar a este mensaje de hoy porque los días son malos, ¿no? Porque realmente vemos situaciones muy difíciles. Tan difíciles así que nosotros como iglesia hemos tomado la decisión de dirigir la iglesia en formato virtual durante los próximos 3 meses. En otras palabras, todas las actividades van a ser, aun cuando levanten las restricciones, van a continuar en formato virtual y online, porque creemos que esto se va a extender más tiempo. Pero también estamos viendo las oportunidades que Dios está abriendo a través de esta pandemia. Me permiten orar, hermanos, y luego arrancamos con el tema de hoy. Querido Padre, le agradezco grandemente por el privilegio de estar entre hermanos y amigos, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia y también hermanos que de diferentes puntos de la ciudad y del país nos hemos concertado en esta sala virtual para glorificarle, Señor, y también para poder ver su palabra. Entregamos, Señor, el tiempo a continuación, que la obra de su Espíritu Santo haga, Señor, que la enseñanza vaya más allá del texto, de lo académico, y sea su Espíritu Santo, Señor, el que toque nuestras vidas y corazones. Se lo pedimos y le agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay 2 textos en la palabra del Señor que me gustaría leer. Uno está en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego hay otro texto que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Noten ustedes, queridos hermanos, que la palabra en común allí es día malo. Los días son malos, ¿no? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con eso de que los días son malos? Indudablemente que en este tiempo estamos pasando días malos verdaderamente, pero la verdad del caso, mis queridos hermanos, es que aunque para nosotros esto es lo más difícil que hemos podido enfrentar durante estos últimos años, inclusive siglos, pero la verdad del caso es que la iglesia ha pasado por cuadros realmente malos a lo largo de estos 21 siglos de vida cristiana. La iglesia pasó por épocas muy malas, terminó la era posapostólica y comenzó una guerra contra la iglesia que significó muchos hermanos sacrificados por el Imperio Romano. Cuando nos acercamos al año 300, tenemos la persecución romana con Diocleciano, que fue terrible y arrasó con iglesias, textos bíblicos o escritos santos, y mataron a muchos cristianos porque la idea de Diocleciano era destruir completamente al cristianismo. En el año 500, los cristianos tuvieron que soportar la invasión de los bárbaros que conquistaron todo el mundo cristiano y traían con ellos todas sus religiones paganas. Durante la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1200, 1300, el fanatismo religioso llevó a la muerte a una gran cantidad de creyentes fieles al Señor. La iglesia católica, a través de la Inquisición, destruyó la vida de millones de hermanos. Luego, en el año 1347 a 1353, se estima que 25 millones de personas murieron por efecto de lo que se llama la peste negra. Aún Martín Lutero en el año 1517 tuvo que enfrentar un brote en su ciudad acerca de la peste negra y tenemos registro de eso. Luego, en el año 1915-18 tenemos la Primera Guerra Mundial y la iglesia entre medio soportando estos tiempos tan difíciles.
Había terminado la Primera Guerra Mundial y en el año 1918 comienza lo que se llama la gripe española. Y sabe, la gripe española se llevó entre 20 a 40 millones de personas. Y terminó la gripe española y comenzó la Segunda Guerra Mundial, año 1940 al 45. Y ese fue un tiempo difícil donde Hitler se opuso a la iglesia, se opuso al pueblo judío y parecía ser el fin del mundo y parecía que Hitler era el anticristo. Pasó la Segunda Guerra Mundial y ha habido un tiempo de calma. Y recién en este tiempo, con el brote del coronavirus, el mundo ha conocido algo que lo ha conmovido. Es interesante que el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, él dijo algo interesante y quiero leerlo. Dice: la combinación de estos dos factores y el riesgo de que contribuya a una creciente inestabilidad, una creciente violencia y una creciente conflicto son las cosas que nos hacen creer que esta es, hablando del coronavirus, de hecho, la más retadora de las crisis que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, en base a las palabras del secretario de la ONU, estamos enfrentando una situación muy crítica como nunca la hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y no lo dice cualquier persona. Entonces, indudablemente que son tiempos difíciles. Nadie duda de que son tiempos malos. Pero cuando miramos el contexto de la palabra que utiliza Pablo en el texto de Efesios, la palabra malo no significa simplemente crisis o catástrofes naturales. La palabra malo significa perverso o moralmente malo. Entonces, el significado significaría de días malos, no solamente eventos malos, sino la condición moral de la sociedad. Y se podría decir que desde que comenzó la iglesia hasta ahora vivimos en un día malo, porque hay un virus que es más letal y más peligroso que el coronavirus. Y es el virus moral del pecado, que lleva a las personas a aceptar conductas sexuales inmorales, a promover el aborto, a ridiculizar y poner en lado la agenda de Dios, a cambiar las escrituras por el hedonismo, el relativismo, exitismo, mercantilismo, etc. Entonces, el día malo se refiere básicamente a esa situación. Y la pregunta, queridos hermanos, es: ¿cuál debe ser nuestra conducta y cuál debe ser nuestra respuesta frente al día malo? Y nos muestra la palabra del Señor en ese mismo texto. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la frase clave allí es: miren con diligencia. Quise ponerlo en un sentido que lo podamos entender. Hagan un profundo análisis sobre su estilo de vida. Eso, cómo andéis, se está hablando del estilo de vida. Y todos tenemos estilos de vida. Usted tiene su estilo de vida, yo tengo mi estilo de vida. Y no nos gusta que cuestione nuestro estilo de vida. Y cuando alguien comienza a cuestionar la forma en que vivimos, ahí se levantan las defensas y los escudos de las defensas y empezamos a parapetarnos a defender nuestro estilo de vida. Y quizás por eso el apóstol Pablo dice: cada uno debe hacer un análisis de su estilo de vida. ¿Cómo está viviendo la vida? Está diciendo: oigan, deténganse un rato, deténganse por un momento y piensen. Hay que hacer un alto en nuestra forma de vivir y tenemos que analizar cómo estamos viviendo la vida. Y hay algo interesante, mi querido hermano. Normalmente no tenemos tiempo para hacer un análisis acerca de nuestra vida porque siempre estamos preocupados con un montón de cosas que estamos haciendo. Piense, antes de la pandemia andábamos locos de aquí para allá, trabajando, yendo, volviendo, etc. Pero ahora, durante esta pandemia, se nos da la oportunidad de dejar a un lado la rutina y tomar un tiempo y hacer lo que dice el texto: mirad bien cómo estamos andando, cuál es nuestro estilo de vida. En el texto que estamos viendo muestra dos estilos de vida y hace el contraste entre dos formas de vivir la vida. Podemos vivirla como necios, podemos vivirla como insensatos y podemos vivir nuestra vida mareados. La otra forma de vivir la vida cristiana, en contraste, es vivir sabiamente, vivir entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y vivir llenos del Espíritu Santo. Y la invitación en
justamente en esta noche es que podamos dejar de lado, si es que estamos en el lado equivocado, evitando un estilo de vida equivocado y adoptando un estilo de vida correcto. ¿Cómo es ese estilo de vida equivocado? La primera cosa que dice ahí es que no vivamos como necios. Esa palabra necio significa sin sabiduría. ¿Sabe que la sabiduría en la Biblia, usted se imaginará un sabio, es un filósofo que está pensando como Sócrates, Aristóteles o Platón, pero no. En la Biblia, la palabra sabiduría no tiene que ver con filosofar. En la Biblia la sabiduría es muy práctica, tiene que ver con lo que hacemos en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad y en situaciones críticas como el coronavirus. Y la idea de la sabiduría es saber cómo hacer las cosas correctamente. Una persona sin sabiduría se lanza a la vida sin estar con la correcta preparación. Es más, la palabra necio es fuerte porque en Proverbios presenta una persona que no solamente no sabe hacer las cosas, sino que no quiere saber cómo hacer las cosas y de hecho aborrece a aquel que lo aconseja. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy haciendo las cosas sin sabiduría? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. La otra pregunta es, o la otra forma que debemos evitar es insensato en el versículo 17. Literalmente es sin razón. Es alguien que hace las cosas un poquito alocadamente. Es alguien que no le gusta detenerse a analizar si lo que está haciendo está bien o podría mejorar la forma de hacerlo. Ahora, es interesante que aquí justamente en el texto que estamos leyendo se pone en contraposición a conocer la voluntad. Dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué es la insensatez? Es rehuir a la voluntad de Dios. Es aquella persona que dice, yo pienso que haciendo las cosas bien estoy haciendo la voluntad de Dios, no tengo por qué leer tanto la Biblia o escuchar tantos mensajes, me estoy portando bien, no necesito, yo creo que Dios debe estar contento. O la otra forma de pensar es decir, no, es muy difícil saber la voluntad de Dios, es algo muy difícil, casi imposible, eso es para los santos, yo tengo que vivir mi vida, tengo muchas cosas que hacer. Y no estamos hablando de personas que no sean buenos empresarios, buenos profesionales, etcétera. Estamos hablando de personas que pueden ser exitosas en el mundo, pero rehuyen tomar tiempo para entender la voluntad de Dios para su vida. La Biblia nos cuenta y usa exactamente esta misma palabra en el original de un hombre que hizo mucho dinero y dijo, ahora tengo dinero para placeres y para descansar. Y el Señor le dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿A quién le dice? A alguien que quiso vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. La otra palabra que utiliza acá para que debemos evitar es la palabra mareado. A ver si me ayuda la tecnología a veces. Mareado. Literalmente borracho. Una persona que está mareada. Dice que nos embriaguemos con vino, en lo cual la disolución en contraposición seamos llenos del Espíritu Santo. Y una persona mareada es alguien que está bajo el control de otra cosa y no está bajo su propio control. Y usted me dirá, querido hermano, acá en la iglesia Bolívar no acostumbramos a beber, ¿no? Los hermanos somos personas que nos alejamos de este tipo de conductas. Amén por eso, pero a lo mejor nos dejamos marear por otras cosas. Nos dejamos marear por el deporte, nos dejamos marear por las noticias en este tiempo, nos dejamos marear por las preocupaciones, nos dejamos marear por la televisión y quizás en esta pandemia usted ha estado viendo todos los canales y todas las series en Netflix o mareados con los videos de YouTube o las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cómo anda eso, mi querido hermano? ¿Se está dejando marear con estas cosas o está al control de esas cosas? Entonces, un estilo de vida equivocado que debemos evitar, vivir neciamente, vivir con insensatez y vivir mareado con ciertas cosas que no están bien. Pero por otro lado, hay un estilo de vida correcto que debemos adoptar, mi querido hermano. Y la primera cosa que dice es que seamos sabios en nuestra manera de vivir nuestra vida. Y eso significa que aprovechemos bien el tiempo. Es interesante, mi querido hermano, aquí puntualizar algunas palabras, ¿no?
Voy a tratar de llevar mi mouse ahí o mi puntero para que usted pueda ver. Dice que andemos como sabios. Decíamos hace un momento que la sabiduría es práctica. No tiene que ver con reflexionar y pensar solamente, no. La persona sabia, y lea si quiere el libro de la sabiduría, Proverbios, habla del trabajo, habla de los gobernadores, habla de los empleados, habla de negocios, habla de relaciones familiares, habla de todas las cosas prácticas de la vida. De tal manera que vivir sabiamente es hacer las cosas diarias bajo la guía y la dirección del Señor. La palabra aquí aprovechando, la tengo subrayada, la estoy puntuando en este momento, es una palabra interesante, es la misma palabra que se utiliza para hablar de nuestra redención. Cuando la Biblia dice que Cristo nos redimió del pecado a través de la cruz de Cristo, nos compró por medio de la sangre de Cristo, usa exactamente esta palabra. Y redimir quiere decir comprar. Y aquí lo que está diciendo es que debemos comprar. ¿Qué vamos a comprar? Tiempo. Cuando usted le toca salir en su día, según su número de carnet, por lo menos aquí en Santa Cruz así, usted va con algo muy valioso en el bolsillo, dinero. El dinero es valioso para usted, pero va y lo intercambia por alimentos, porque el alimento es más importante. Usted no se puede comer su dinero, pero la comida sí se la come, ¿no es cierto? Entonces intercambia algo por algo que para usted es más necesario. Y aquí dice el apóstol Pablo que compremos tiempo. Eso quiere decir que va a tener un costo. Menos horas de Netflix, menos horas de internet, menos horas de mirar videos y mirar cosas en las redes sociales, menos tiempo de charlas quizás que no tienen ningún propósito. Y apartar esas cosas, comprar tiempo para mirar bien y reflexionar cómo estamos andando. A propósito, la palabra tiempo acá es una palabra muy interesante. Literalmente significa oportunidad. Algunos conocen esta palabra en griego, se pronuncia kairos, y es el tiempo de la oportunidad. Y las oportunidades hay que aprovecharlas en su momento, porque dicen que la oportunidad es calva, si se la deja escapar no hay por dónde agarrarla de los cabellos para traerla, se fue y se fue. Literalmente el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, hagan todos los sacrificios que les sean necesarios para utilizar las oportunidades que Dios les da, porque los días son malos. Quiero sugerirle, mi hermano, algunas ideas prácticas. Haga en este tiempo ajustes en su vida familiar. Antes de la pandemia, ¿cómo estaba con su cónyuge? ¿Cómo estaba con sus hijos? ¿Había tiempo para un culto familiar? ¿Había tiempo para conversar con la esposa? ¿Habían cosas que estaban desajustadas? Este es un momento para hacer ajustes en su vida familiar. Haga ajustes en su vida laboral. Cuando vuelva otra vez a la normalidad, va a ser otra normalidad. Y en este tiempo usted puede ir preparándose de la manera adecuada. Piense cómo puede ser un mejor trabajador, cómo puede hacer mejor en aquello que usted es bueno y ser excelente después de la cuarentena. Pero sobre todo, haga ajustes en su relación con Dios. ¿Se acuerda que antes decíamos, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar? Ahora le pregunto, ¿ahora hay tiempo de sobra en la cuarentena? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está orando? ¿Está leyendo buenos libros? Porque si la respuesta es no, le diría que el problema no es el tiempo, sino hay un problema en el corazón. Y creo que este es un momento especial para que usted y yo podamos hacer un análisis de nuestra relación con Dios. Y comparte el Evangelio. Ahora en este momento uno de los libros más vendidos, ¿sabe cuál es? La Biblia, porque la gente quiere respuesta. Y nosotros tenemos una respuesta y se la podemos compartir, hablarles a ellos del Evangelio. Así que un estilo de vida correcto es un estilo de vida que realmente vive sabiamente. La otra cosa que nos dice aquí la palabra del Señor es que vivamos en un estilo de vida entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay una idea equivocada entre los cristianos actualmente de que Dios va a hacer su voluntad sea como sea, con mi participación o sin mi participación. Y confundimos las decisiones que Dios toma, que sí o sí se van a llevar a cabo, con la voluntad de Dios, el deseo que Dios tiene. ¿Se cumple siempre la voluntad de Dios? No siempre.
Hay muchas cosas que Dios desearía que ocurran y no se cumplen porque nosotros decidimos que no. Por ejemplo, si hoy día pequé, ¿eso fue la voluntad de Dios? Claro que no. Yo decidí pecar, yo decidí no hacer la voluntad de Dios. Y si analizara mi vida, ¿cuántas veces he vivido bajo la voluntad de Dios y cuántas veces he vivido fuera de la voluntad de Dios? Tendría que ser sincero en decir, más veces he vivido fuera de la voluntad de Dios. Entonces, no es cierto que la voluntad de Dios hace sí o sí. Hay ciertas cosas que Dios anhela en su corazón, pero ya nosotros mismos tenemos que empezar a trabajar en ellas. Y la primera cosa la dice acá, entender cuál es su voluntad es el primer paso para aprovechar bien el tiempo, para no cometer errores que cuestan mucho tiempo y a veces producen mucho dolor. ¿Sabe qué? Hay cosas que son importantes y aquí no le damos importancia. Hay una anécdota de un hombre que se fue al cielo. Es solamente una parábola nada más, ¿no? Una parábola moderna. Y dice que el hombre se fue al cielo, pero no había sido un buen creyente, había sido un creyente más o menos nomás, ¿no? Y no se había portado tan bien. Y cuando llega al cielo, el ángel lo lleva y lo conduce hacia su chalecito que el Señor le había preparado, pero cuando pasan hacia su departamentito que le habían preparado, pasan por una supermansión preciosa. Y queda impactado este cristiano, le dice al ángel, quiero entrar ahí, quiero ver qué hay. Ah, no tiene importancia, le dice el ángel. No, pero yo quiero saber qué hay. No tiene importancia. No, pero insisto, yo quiero saber qué hay acá. Bueno, si quieres verlo, le dice el ángel y lo lleva, abre la puerta de la mansión y adentro era un lujo impresionante, habían muebles preciosísimos, habían joyas. Y le dice el cristiano al ángel, ¿cómo que esto no tiene importancia? Esto es realmente importante, le dice. Bueno, sí es importante, sabes que todo esto era preparado para ti, pero cuando tú estabas en la tierra decías, no tiene importancia, era más importante el trabajo, el pasatiempo, las actividades, esto no era importante. No fue importante para ti en la tierra y ahora tampoco tiene importancia, porque ya estamos acá y esto ya no es para ti. Es solamente una pequeña anécdota, pero sabes que mi querido hermano, nos muestra una realidad grande. Cuando lleguemos un día al cielo vamos a ver lo que es verdaderamente importante. Y muchas cosas que creemos que son importantes no lo son. Y lo que verdaderamente es, a veces queda postergado. Por eso quiero dejar una sugerencia práctica en esta noche. No se pregunte, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Muchas personas piensan, ¿qué será lo que Dios querrá que haga los próximos 15 o 20 años? Pregúntese cuál será la voluntad de Dios, simplemente no para su vida, sino cuál es la voluntad de Dios en los próximos 15 minutos. Le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para cuando usted salga de esta conferencia? A lo mejor charlar con la esposa, a lo mejor terminar el día orando, buscando la presencia del Señor. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mañana en la mañana? Que se levante y lo primero que hay en su mente sea un pensamiento de Cristo. Y luego ver aquellas cosas que Dios espera que usted haga. Entonces, a cada momento pregúntese, ¿cuál será, no la voluntad de Dios para mi vida, sino simplemente cuál será la voluntad de Dios? Y hágala, hágala. Muy bien, querido hermano, y estamos ya casi al final de esta enseñanza. La tercera cosa que vemos acá es una vida llena del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa una persona que está con la guía y en segundo lugar con el poder de Dios. Cada vez vamos a ver en la palabra del Señor que una persona que era llena del Espíritu Santo tenía no solamente claro lo que Dios quería que sea hecho, sino también cómo, o sea, los procesos, la manera en las cuales tenía que hacerlo. Dios no trabajó en una administración por políticas o por objetivos. No sé si me entiende eso, ¿no? Que Dios le dice a Moisés, Moisés, te doy una tarea, saca tu pueblo de Israel o de Egipto y libéralo y ve tú cómo lo haces. No, Dios paso por paso iba indicándole a Moisés cada cosa que tenía que hacer. Y lo mismo se aplica a David, lo mismo se aplica a Isaías y sobre todo al Señor Jesucristo, que dijo, nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso también hago. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo
es una persona que está siendo monitoreado, guiado por el Espíritu Santo paso a paso, y está haciendo eso en el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero sugerirle algunas cosas que son importantes para eso. En primer lugar, confiese, mi querido hermano, su incapacidad, nuestra incapacidad de poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios nos pide que hagamos lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. Una pregunta clásica es, ¿Dios me pide hacer lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer? Y la respuesta correcta es, Dios te pide lo que no puedes hacer para que sea Él en ti quien lo haga y la gloria sea para Él y no para ti mismo. Entonces, confesemos que nosotros mismos no podemos hacerlo. La segunda cosa, crea que Dios le va a capacitar. O sea, creer es confiar plenamente. Crea que el Señor le va a capacitar para hacer el trabajo que usted tiene que hacer. En tercer lugar, entréguese completamente al Señor. Entregue su día, entregue sus tiempos, entregue cada aspecto de su vida, entrégueselo al Espíritu Santo. Deje que el Señor empiece a controlar y sobre todo entregue todo pensamiento que quiera controlarlo. En este tiempo de pandemia, es fácil dejarse controlar por el miedo. Es fácil dejarse controlar por la preocupación. Y sabe que agarre sus pensamientos y entrégueselos al Señor y dígale, Señor, yo no puedo manejar esos pensamientos. Me controlan, Señor. Usted controla mi corazón. Usted controla mis pensamientos. Y, por último, empieza a depender completamente de lo que el Señor le vaya mostrando. ¿Qué tal levantarse por la mañana y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esta mañana? Quiero hacerla en tu poder, Señor. Y el Señor le muestra que haga algo en la casa, con la familia, o agarrar el teléfono y llamar a alguien. Señor, esto quiero hacerlo, pero no en mi fuerza, sino en tu poder. Una de las primeras cosas que Dios va a querer que usted haga es orar. No ore en su propia fuerza. Dígale, Señor, yo no sé orar. Permítame orar, Señor, en su poder y en su gracia. Cuando abra la Biblia para leer, usted sabe leer la Biblia. No necesita del poder de Dios para leerla, pero para poder comprenderla y aplicarla a su vida es una obra del Espíritu Santo. Así que dígale, Señor, quiero depender de ti en la lectura de tu palabra para que tú realmente transformes mi vida y mi corazón. Ahora, haciendo un repaso, 3 preguntas de repaso que resumen todo lo que hemos hablado. La primera pregunta, pensando en esa frase, que miremos con cuidado, hagamos un profundo análisis de nuestro estilo de vida. Mirad pues con diligencia como andéis. La primera pregunta es, ¿estoy haciendo las cosas sabiamente? ¿Realmente estoy haciendo las cosas de la manera correcta? ¿O a lo mejor estoy haciendo las cosas a la aventura y no de la manera que Dios espera que la haga? En segundo lugar, ¿estoy haciendo las cosas según la voluntad de Dios? Porque escúcheme bien, usted podría estar haciendo las cosas sabiamente, pero no según la voluntad de Dios. Uno puede hacer las cosas correctamente, pero no necesariamente las cosas que Dios espera que uno haga. Entonces, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo según la voluntad de Dios. Y la tercera pregunta es, ¿estoy haciendo las cosas en el poder de Dios? Porque podría estar haciendo las cosas sabiamente, podría estar haciendo las cosas según la voluntad de Dios, pero en mis propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Entonces, estas 3 preguntas de repaso nos llevan a repasar justamente el texto que hemos aprendido. Finalmente, mi querido hermano, y ya con esto terminamos, este asunto de la cuarentena va a durar un tiempo más. Y podemos malgastar el tiempo, podemos vivir inundados de malas noticias, preocupaciones, redes, o podemos abrir espacios durante el día para mirar bien cómo andemos y tomar tiempo para analizar nuestra vida, qué cosas estamos haciendo sabiamente, en qué aspectos estamos haciendo la voluntad de Dios y si estamos haciendo esas cosas en el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegue el fin de la cuarentena y empiece a la nueva normalidad que se va a presentar, llegar con fuerzas, llegar con visión, llegar con nuevas herramientas, llegar con nuevos pensamientos a un mundo que va a necesitar personas realmente preparadas y capacitadas por el Espíritu Santo. Porque el mundo que se nos está viniendo es completamente distinto
al que dejamos atrás. Y la otra forma sería andar neciamente, insensatamente, y seguir con las películas, con los videos, con las noticias, con las preocupaciones, con cualquier cosa, perdiendo el tiempo, y termina la cuarentena y no estamos preparados para ese momento. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mirad bien, mirad bien. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y gracias por su tiempo.